Pues Sí. a la otra banda. A la otra banda, claro, la parte que tiene pinos. Sí, Claro. com a conseqüència. No? Es que nosotros lo que hacemos no es hacer bosques nuevos, sino que regeneramos los bosques que ya hay. Convertimos los pinares en encinar, ¿sabes? Porque no hace falta que traigamos semillas de pino, ya vienen solas. Ya de ahí, hasta ese pino solo, ya está echando piñones por toda esta zona. ¿Y la encinar? La encina, a diferencia del pino, no puede traer las bellotas ella sola. Tienen que venir los animales y llevarla y enterrarla. Ahora os enseñaremos. El método que hacemos nosotros imita el de los animales. Pero por eso tiene que haber alguna vez, detrás de ese pino, ahí está el coche y hay una encina, ¿la veis ahí? Pues lo que interesa es crear núcleos como ese, que al lado de la carretera o por estas valles hayan algunas encinas, ya es suficiente para que en 20 años, todo esto será un pinar, pasen las bellotas, ¿sabes? Que ya las pasarán los animales, los arrendajos, que son los pájaros que siembran, las ardillas se dedican a acumular las bellotas y a enterrarlas, ¿entiendes? Pero aquí no lo van a hacer. Lo harán d'aquí 20 años. Estoy un poco verde, para que es Bulem Alsina. Bulem Alsinas porque es un bosque, es el clímax, digamos la asociación forestal que lleva hasta un clímax, que en nuestro caso es la encinar o el robledal, y es un bosque que es más resistente en el tiempo, ¿entiendes? Es más resiliente. Y es un bosque permanente. autóctono. El pinar también es autóctono, lo que pasa es que el pinar es un bosque secundario, de vida corta, que dura poco. En cambio el encinar dura mucho, y durante todo ese tiempo que dura mucho, hablo de siglos o milenios, acumula grandes cantidades de materia orgánica en el suelo, y todo eso fertiliza los valles por este proceso que os decía de que se va erosionando. Nuestra tierra de cultivo es fértil gracias a miles de años que tuvo encinar, ¿entiendes? Y luego además el tema del agua, toda esta capa de esponja hace que los acuíferos se llenen, ¿sabes? O sea, nosotros no queremos hacer bosques más grandes, queremos hacer bosques más resistentes, que duren más, que se quemen menos a menudo, que son más húmedos. Y los bosques iguales, si nos bosques secundarios, entendido que debe ser una pero a veces sería fácil para volver a